Primo de Rivera, un hombre cuya muerte lo convirtió en un mártir, pero ¿pudo realmente cambiar el destino de España? Exploraremos la vida, ideología y legado de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española. ¿Fue un visionario o un oportunista? ¿Qué impacto tuvo su figura en la historia de España, y qué habría pasado si no hubiera sido ejecutado en plena guerra civil? ¿Fue Primo de Rivera el salvador que España nunca tuvo, o simplemente una figura ensombrecida por su propio movimiento? La llegada de la Segunda República en 1931 y las tensiones sociales, políticas y económicas que dividieron al país. La polarización política, la lucha entre el socialismo, el comunismo, el anarquismo y los movimientos de derecha. Su padre, Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930, y su legado influyó en la carrera de José Antonio. Nacido en 1903, hijo de una familia aristocrática con fuerte tradición militar. Estudios de Derecho y su entrada en el mundo político. Fundó la Falange en 1933 con la intención de unir a la derecha y combatir la creciente influencia de las izquierdas. Su carisma, oratoria y capacidad para atraer a jóvenes desilusionados. El rechazo al marxismo y al liberalismo, su idea de unidad nacional y su influencia del fascismo italiano. Su oposición a las reformas republicanas y su defensa de los valores tradicionales. Los constantes choques con los partidos de izquierda y la represión hacia la Falange. La relación con otros líderes de la derecha, como Gil Robles, y las tensiones internas en su bando. La Falange como un movimiento pequeño y marginado hasta el estallido del conflicto. El estallido de la Guerra Civil Española en julio de 1936 lo sorprendió estando ya en prisión. El proceso judicial llevado a cabo por la República y las acusaciones de conspiración y apoyo al golpe militar. Las circunstancias de su ejecución el 20 de noviembre de 1936, que lo convirtieron en un mártir para el bando sublevado. Cómo su figura fue utilizada por el franquismo para construir un mito nacionalista. La muerte de José Antonio Primo de Rivera no solo marcó el fin de su liderazgo, sino el inicio de un proceso de manipulación de su figura por parte del régimen franquista. Franco, al consolidar su poder, reconoció el valor simbólico de Primo de Rivera para atraer apoyo popular y legitimar su dictadura. El fundador de la Falange se convirtió en un mártir perfecto, joven, carismático y víctima de la barbarie republicana. Sin embargo, esta exaltación no estuvo exenta de contradicciones e hipocresías. Con Primo de Rivera fuera del tablero político, Franco pudo integrar la Falange en su estructura de poder sin enfrentar resistencia. El partido, que había nacido con una identidad ideológica clara y una ambición revolucionaria, fue domesticado y reducido a un brazo propagandístico del Estado. En 1937, Franco fusionó la Falange con el tradicionalismo carlista para formar la Falange Española Tradicionalista y de las Jones. Este movimiento eliminó cualquier autonomía de la Falange y la subordinó completamente al liderazgo del caudillo. La Falange de Primo de Rivera, que abogaba por una revolución nacional sindicalista, se transformó en un instrumento conservador. Las ideas corporativistas y de justicia social que defendía el fundador quedaron relegadas a un segundo plano. Franco supo explotar la figura de Primo de Rivera como un mártir necesario para la narrativa del régimen. A través de un culto casi religioso, el franquismo creó una imagen idealizada que ocultaba las diferencias ideológicas entre ambos líderes. Propaganda y símbolos. La imagen de José Antonio fue utilizada en carteles, discursos y ceremonias oficiales. Su tumba en el Valle de los Caídos se convirtió en un lugar de peregrinación, consolidando su posición como ícono del franquismo. Discursos manipulados. Aunque Primo de Rivera había criticado ciertas formas de autoritarismo y no veía con buenos ojos a figuras como Franco, estos matices fueron ignorados por la propaganda oficial. Su mensaje fue reinterpretado para alinearse con los intereses del régimen. A pesar de la exaltación pública, no todos los sectores del régimen franquista compartían la devoción hacia Primo de Rivera. Muchos falangistas originales resentían la manera en que Franco había traicionado los ideales del fundador. Los falangistas más veteranos, conocidos como camisas viejas, se sentían traicionados por el abandono de los principios revolucionarios. Este desencanto generó tensiones internas dentro del régimen. En algunos casos, la figura de José Antonio fue utilizada por facciones dentro del régimen para criticar las políticas de Franco, argumentando que se habían desviado de los ideales originales de la Falange. La instrumentalización de Primo de Rivera por parte del franquismo dejó un legado ambiguo y controvertido.
Aunque su figura sigue siendo objeto de debate, su verdadero mensaje quedó eclipsado por la narrativa oficial del régimen. José Antonio era un pensador complejo que mezclaba ideas nacionalistas, sociales y espirituales. Sin embargo, esta profundidad se perdió en la simplificación propagandística. Con la llegada de la democracia, el culto a Primo de Rivera desapareció de la esfera pública, pero su figura sigue siendo un punto de referencia para algunos sectores ideológicos en España. La figura de José Antonio Primo de Rivera fue esencial para consolidar el franquismo en sus primeros años, pero también se convirtió en un símbolo de las contradicciones del régimen. Mientras Franco utilizaba su legado para unificar al bando nacionalista, muchos de los ideales originales de Primo de Rivera fueron sacrificados en favor de un control absoluto. Esta instrumentalización dejó un legado que aún hoy genera debate sobre quién fue realmente este hombre y cuál podría haber sido su impacto si hubiera sobrevivido. La pregunta de qué habría ocurrido si José Antonio Primo de Rivera hubiera sobrevivido es un debate fascinante dentro de la historia española. Su temprana muerte lo convirtió en un símbolo que el franquismo moldeó a su conveniencia, pero su supervivencia podría haber cambiado radicalmente el curso de la guerra civil y el desarrollo del régimen nacionalista. Primo de Rivera y Franco, aunque compartían ciertos objetivos, tenían visiones diferentes sobre la estructura del poder. Mientras que Primo de Rivera soñaba con una España corporativa y con justicia social basada en su propia interpretación del fascismo, Franco era un militar pragmático, interesado en consolidar un control absoluto. De haber sobrevivido, es probable que Primo de Rivera se hubiera convertido en una figura incómoda para el régimen franquista. Su carisma, capacidad oratoria y juventud podrían haber eclipsado a Franco, generando tensiones dentro del bando nacionalista. Con Primo de Rivera vivo, la Falange española habría tenido un liderazgo mucho más claro y directo. Esto podría haber evitado su absorción total por el régimen franquista, permitiendo que operara como una fuerza política con mayor autonomía. Este escenario habría cambiado la dinámica del poder en el bando nacionalista, posiblemente dando lugar a una mayor diversidad ideológica dentro del régimen. No obstante, también habría aumentado el riesgo de fracturas internas. Primo de Rivera podría haber jugado un papel crucial en la guerra civil como un líder político de primera línea. Su capacidad para movilizar a las masas, especialmente entre los jóvenes, podría haber fortalecido al bando nacionalista en términos de reclutamiento y moral. Sin embargo, también podría haber complicado la relación con otros aliados nacionalistas, como los tradicionalistas carlistas, que veían con recelo el enfoque moderno y corporativista de la Falange. Si Primo de Rivera hubiera sobrevivido y logrado consolidar su influencia, la España de posguerra habría sido significativamente diferente. Es posible que hubiera intentado implementar su visión de una España corporativa, basada en sindicatos verticales y una economía dirigida. Sin embargo, su falta de experiencia práctica en el gobierno y las complejidades de la posguerra podrían haberle supuesto un desafío monumental. Su enfoque idealista podría haber chocado con las realidades económicas y sociales, generando conflictos internos en su propio movimiento. Aunque Primo de Rivera tenía un discurso más idealista y una visión más inclusiva en ciertos aspectos que otros líderes fascistas, también compartía muchas de las características autoritarias de su época. Su supervivencia podría haber evitado algunos de los aspectos más represivos del franquismo, pero no está claro si habría podido evitar la consolidación de un régimen autoritario. Por otro lado, su capacidad para dialogar con otros sectores políticos podría haber abierto la puerta a una España menos polarizada y más enfocada en la reconstrucción. La muerte de Primo de Rivera lo elevó a la categoría de mártir, pero su supervivencia podría haber permitido una evaluación más crítica y compleja de su figura. ¿Habría cumplido sus promesas políticas o se habría desviado de sus ideales bajo la presión del poder? Su legado, en este caso, habría estado más definido por sus acciones que por las narrativas construidas por el franquismo. La posibilidad de que Primo de Rivera hubiera sobrevivido plantea preguntas fascinantes sobre la historia de España. Su presencia habría cambiado no solo la dinámica del bando nacionalista, sino también el desarrollo político y social de España en el siglo XX. Sin embargo, como cualquier ejercicio de historia contrafactual, estas hipótesis solo pueden sugerir escenarios, dejando abierta la puerta al misterio de lo que podría haber sido. Su figura polariza, para unos, un héroe incomprendido, para otros, un político inexperto que favoreció el autoritarismo. José Antonio Primo de Rivera dejó una huella indeleble en la historia de España, pero su legado sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un mártir idealista o el creador de un movimiento que perdió su esencia?
Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.